que no tienen, de modo que no tienen. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana tu sabiduría está presente. Gloria a Dios, ayúdanos, Señor, y guíanos durante esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Vamos entonces, ya esta parte la podemos porque no me después del Evangelio. Esto es sobre el texto clave. Y como le he dicho a los alumnos de la clase mayor, el apóstol Pablo aquí está diciendo, como también le había referido a algo que nosotros hacíamos durante muchos años, cuando yo estaba adolescente, prácticamente se escuchaba de este texto, lo aplicábamos, era a aquellos que le daba pena cargar la Biblia, le decían, mira, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué tú cargas tu Biblia? Eso es ahora, que uno la Biblia la carga en bolso, pero en esa época, cuando yo creí, realmente uno, el que no cargaba su Biblia fuera era porque se avergonzaba de la palabra de Dios. Pero era algo que uno tenía que cargar su Biblia para arriba y para abajo. Así era. El que la cargaba en un bolso era porque se avergonzaba. Realmente aplicábamos este texto. Pero en realidad el apóstol Pablo, por el consejo de su carta, es lo que está diciendo realmente que en la versión que nosotros le tomamos, yo, por todas las cosas que voy a argumentar, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no me avergüenzo de la decisión que tomé por el Evangelio. Es lo que está diciendo es que el Evangelio es indispensable. No me avergüenzo por todo lo que yo le voy a argumentar que aquí la culpabilidad del hombre, la condición del hombre. Yo, esta decisión que yo tomé por el Evangelio, no me avergüenzo de haber tomado eso, porque es la única forma de yo salvarme. Amén. Es la única forma, y esa forma que él encontró, él quiere argumentárselo al judío primeramente y luego a Dios. Porque en aquella época es como decir nosotros ahorita, el evangélico y el mundano. Para ellos, el judío era el que tenía la ley y tenemos a los gentiles. Entonces él dice al judío primeramente y luego al griego. Yo quiero argumentarle, yo quiero persuadirlo de que yo no me avergüenzo de esa decisión que tomé. Así ustedes me castiguen, así ustedes me metan preso, así pase lo que pase, yo no me avergüenzo de la decisión que tomé por el Evangelio. A ver, yo voy a aguantar así, lo va a matar que sí. Ya esto lo sabemos que esta carta Échale eso. Sabemos toda esta parte la podemos obviar. Abajo acá. El mismo apóstol Pablo lo dice, a los judíos primero y luego al griego. Ok, aquí tenemos las dos citas. Ciertamente, que hasta ahorita se ha aprendido hasta el versículo 16. Pero es porque hasta el 16 es la primera parte de este capítulo, hasta el capítulo 11. Podemos ver todos los argumentos que presenta el apóstol Pablo doctrinal. Porque tenemos que darnos cuenta que aquí el apóstol Pablo tiene la mayor carga doctrinal, tanto Romanos como Gálatas. Él presenta nuestro fundamento en lo que nosotros realmente creemos. Y nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Amén. Porque todos somos culpables. Y él argumenta por qué somos culpables y por qué se hace necesario el Evangelio. Usted va a conseguir palabras claves aquí como justificación, justo, justicia, salvación, fe. Usted va a conseguir aquí lo que es los atributos divinos de Dios, como es la justicia.
A estas son las palabras que vamos a conseguir: pecado, mentira, Jesucristo, pásalo, condena, pásalo. No hay ningún mundo, pásalo, porque estas son introducción de la voz del pastor Íñigo, pásalo. Como un resumen de toda la carta. Aquí. Ok. Entonces, vamos a comenzar por esta parte. Del capítulo 1 hasta el capítulo 5 nos habla de pecado y salvación. En esta parte, el apóstol Pablo está argumentando cuál es la condición del hombre. Desde el capítulo 1 al versículo 18, el apóstol Pablo comienza a dar argumentos. Vamos a alguien que lea el versículo 18 y 19. Amén. El versículo 19. Abierto en 20. Amén. El versículo 18, no, como bien lo leyó mi hermana, gracias mi hermana, la ira de Dios se revela. ¿Pero por qué? Porque su atributo, el atributo, lo que Dios es justicia. Y la ira de Dios se manifiesta, se hace de manifiesto. ¿Por qué? Porque Él no puede permitir cohecho, Él no puede permitir algo pobrecito, el hombre pecó, oye, me desobedeció, vamos a dejárselo pasar. No. Dice el apóstol Pablo que el primer argumento de la manifestación de Dios, de su justicia, de su atributo, es que Él es justo y que Él dijo: el día que me cae, ese día morirás. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo: ¿por qué el hombre es culpable? Primeramente, por los atributos de Dios. Porque Él es justicia. Y si Él dijo, no como nosotros las mamás que le decimos: si haces esto, te vamos a sonar. Y lo hacen y nosotros no vamos a sonar. Y así lo tenemos. No, si haces esto, vas a tener que hacer tal cosa. Y después se lo dejamos pasar. En el caso de Dios, si Él quebranta eso o hace lo que hacemos la mamá, entonces ¿qué sucede? Deja de ser Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que el primer argumento de por qué se hace necesario el evangelio es porque Dios es justicia. Entonces la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres y están reteniendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Escrita en la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Cuál es esa verdad? La que Dios le dijo al hombre: el día que comieres de ese árbol, ese día morirás. Quebrantaste la ley y él tuvo que castigar. Se entendió. Luego de aquí comienza a indicar que todos los hombres carecen de justicia. No hay justicia. Comenzó a decir cómo era, porque aunque vengan con excusa, porque nosotros no, que yo me paro desde la mañana con Dios en la boca y me acuesto con Dios en la boca, no tienes excusa, porque Él empieza a explicar todo lo que el hombre hace. No, es que yo no soy drogadicto, yo no soy aquello, yo no hago lo que hace el otro, yo no soy prostituta, yo no voy de mi casa a mi trabajo y de mi casa no me meto con nadie, no me meto con ninguno. Pero el apóstol Pablo comienza a comentar y a meter a cada uno de modo que no tengan excusa. ¿Por qué? Porque Él les dice que de lo que Dios se conoce hasta lo invisible no es tu justicia, sino es lo que Dios manda. Y entre eso hay hombres que son desagradecidos con relación a la palabra. Porque aunque tú digas que tú no le haces nada de esas cosas terribles, como es para Dios, y hacía mención de esto, con una enseñanza que fue el pastor Guillermo, cuando él decía, y de verdad que eso me hizo bastante ruido, porque yo también en cierta forma, no me lo decía, pero en cierta forma a veces uno tiende como a
adulteró, como el que robó, como el que mató a alguien. Porque Dios no quiere que tú quebrantaste su ley, que tú quebrantaste su santidad, que tú estás mal. No sé si me sigue. Él ve que todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros en realidad, cuando yo peco, yo no estoy ofendiendo al hermano, estoy ofendiendo en la santidad de Dios. Amén. Estoy ofendiendo su palabra. Por eso es que le dicen a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos se circuncidaban, que ellos guardaban la ley y hacían tantas cosas, y entonces ellos le daban derechos como para juzgar a los gentiles. Pero en otras cosas, teniendo un conocimiento, entonces hacían, yo les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo con esta pequeña anécdota de cómo tener el conocimiento es lo mismo como el que no lo tiene en cuanto a Dios, de manera de que ninguno de los hombres tenemos excusa. Dos personas, en tu opinión, es más tonta, el que vivía sin saberlo o el que vivía sabiendo. Aunque al final, sobre una mesa hay un frasco de veneno. Dos personas beben el contenido, pero una no sabía que era veneno, mientras que la segunda sí. Ante esta hipotética situación, te pregunto, ¿cuál de las dos personas, en tu opinión, es más tonta? ¿El que vivía sin saberlo o el que vivía sabiendo? Aunque al final ambos cosecharon las mismas consecuencias, la necedad de la persona que se hizo daño conscientemente es innegable. Tal escenario se encuentra en el capítulo 2 del libro de Romanos, pero aplicado a la vida espiritual, para entender el contexto, es importante recordar que en la época de Pablo, sus compatriotas dividían la sociedad en dos grupos, judíos y gentiles. Para ellos, los judíos tenían más mérito ante Dios porque sabían más acerca de su voluntad. Sin embargo, en el capítulo 2 del libro de Romanos, Pablo argumenta que es precisamente la razón por qué estos hombres se han vuelto aún peores que los ignorantes. En el versículo 3 dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Date cuenta de que Pablo señala el pecado de los religiosos de su tiempo, precisamente porque hicieron lo que sabían que estaba mal. En el versículo 13 aclara aún más este punto, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Te das cuenta? La escena descrita por Pablo es algo irónica. Se refiere a un gentil que está equivocado, pero no sabe que está equivocado. Luego habla de un judío que sabe lo que está mal, juzga que el otro está equivocado, pero también comete el mismo error. Es alguien que comete un error consciente y piensa que es mejor, solo porque sabe lo que es correcto. Es como si Pablo estuviera hablando de dos pacientes, uno que está enfermo pero no sabe, y uno que está enfermo pero lo sabe. Al final, los dos se encuentran en la misma situación. Necesitan medicamentos para su enfermedad. Cuando pienso en estas enseñanzas de Pablo, me doy cuenta de que todo el conocimiento que recibimos no debe usarse para juzgar la vida de los demás. De hecho, cuanto más sabemos, más responsables somos de las decisiones que tomamos. Después de todo, lo que muestra Pablo es que la verdad que no transforma la vida de quienes la poseen corre el riesgo de ser utilizada únicamente como tribunal de acusación. Ahora tenemos dos escenarios que nos presenta el apóstol Pablo. Uno que conoce que está enfermo y otro que desconoce que también está enfermo, pero que desconoce. En este momento, con todo lo que estamos hablando acá, sabemos lo que es la palabra de Dios. Y
que el hombre, y sabemos las cosas que tenemos que hacer y que no hacer. Sin embargo, también hay unas personas afuera que están enfermas también, que no saben, pero que tampoco tienen excusa. Como no tengo la palabra, no sabía, no aquello, tampoco tienen excusa. Pero más tonto, nos dice la anécdota, es aquel que sabiendo y teniendo el conocimiento, porque todos vamos a tener el mismo castigo. El apóstol Pablo lo que hace es hacer un resumen de que tú, que no conoces, que no sabes, no tienes excusa. Porque la misma naturaleza te está indicando y te está mostrando las cosas invisibles de Dios. Pero en el caso de la parte moral, de que nosotros, pero es que yo voy a la iglesia, yo me congrego en la iglesia Emaús de Montesano, las iglesias Emaús enseñan bien a las personas, al creyente y todo eso, de igual forma tenemos que velar. Por eso es que el apóstol Pablo dice que tenemos que cuidar esta salvación muy bien. No sea que nos des. Los judíos pensaban eso, ellos decían, yo guardo la ley, yo me he circuncido, los gentiles no lo hacen, yo guardo el día de reposo, los gentiles no lo hacen, ellos están mal, ellos se van a perder. Pero resulta que había muchas leyes que Dios les había dado a ellos y que ellos tenían conocimiento y la descuidaron. Como por ejemplo dejar descansar la tierra, por allí. Entonces por eso es que el apóstol Pablo le dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Porque para Dios, las personas que están afuera, que no conocen, que están quebrantando la ley de Dios, al igual que Ángela de Contreras, si yo desobedezco la palabra de Dios, pues entonces voy a tener el mismo fin, destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo ve mis vestiduras? Yo que tengo el conocimiento y que tomé mi decisión por Cristo y yo murmuro, yo no diezmo, yo, por así decirlo, no amo a mi hermano. Cuando estas cosas suceden, o miento, ¿cómo me ve el Señor? Que manché mi vestidura. Y que por lo tanto, si Cristo viene en esta hora, o me toca dar cuenta delante del Señor, yo tengo que arrepentirme. Porque todo, por cuanto todo, Él no ve si la hermana Daisy agarró y estaba chismeando con la hermana Mariela. Él lo que dice es que la ley dice, o la palabra de Dios dice, no murmures. Él no ve, ay, que este lo hizo más grande, que hizo, no. Él ve a todos los hombres, es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él no lo ve al judío, ay, que se guarden la ley. No, él lo ve que todos necesitan un corazón circuncidado. Él lo ve desde ese punto de vista y les hacía la anécdota y le decía en una oportunidad, cuando en una iglesia, bueno, por lo menos los años que yo tengo en el evangelio conscientemente, yo no he visto jamás que una iglesia se escandalice tanto por decir, ay, que el hermano Larry, vamos a tomar a Larry hoy aquí de ejemplo, que el hermano Larry estaba chismeando. Ay, qué horror, pastor, póngalo en disciplina, y todos lloramos y decimos que el hermano está descarriado porque está chismeando. No, eso se queda así. Pero mire, que en la iglesia alguien caiga en fornicación o en adulterio, eso es horrible. Sabemos que son pecados de la carne, estamos claros en eso, y por eso es que lo vemos desde ese punto de vista. Pero hay pecados, hermano, hay pecados que no se ven a simple vista, pero que para Dios usted pecó. Y que va a tener el mismo fin si no se arrepiente. ¿Me entendió? Que nos horrorizamos más por el pecado, estoy claro, hermano, que eso es así en cuanto a eso, pero hay cosas que están aquí escondiditas, que están en la palabra y por nosotros seguimos haciéndola, porque como no se ve,
Como por ejemplo poner en primer lugar nuestros bienes, nuestros hijos antes que a Dios. Cuando le robamos tiempo al Señor, cuando no somos obedientes a los no del Señor, cuando lo dice en la palabra, porque ¿qué es el pecado? Adelanta aquí. Dale. Pasa. Yo te digo cuándo te paro. Ok, ahí. Vamos a hablar del pecado, sus consecuencias, resultado y el pago. Sigue. ¿Qué es el pecado? La Biblia define el pecado como lo opuesto a la voluntad de Dios. Y fíjense que el apóstol Pablo en el versículo 18, que detienen con injusticia o con impiedad la verdad. Entonces, cuando usted teniendo el conocimiento de la palabra en que te dice no lo haga, y tú dices, no, yo voy a pasar por ahí igualito, entonces usted está deteniendo en lo opuesto la voluntad de Dios y por lo tanto está, dígalo con las 4 letras para que se acuerde, por lo tanto estoy en pecado. Porque si dice que se quite de nosotros toda gritería, todo pleito, todo enojo, y usted eso no lucha para dejarlo, entonces usted está, dígaselo a usted mismo, estoy. Así de sencillo. Aquí no vamos a venir, hermano, y lo voy a decir. Yo sé que a mí casi no me gusta mucho hablar de estos temas, pero si la Biblia dice en Malaquías que nosotros debemos traer nuestros diezmos al alfolí y nuestras ofrendas, y haya bendición allí y que debemos hacerlo, no porque nosotros nos empeñamos en decir, no, yo no sé qué hacen con los diezmos y yo no sé qué tanto piden. Dígalo, estoy Pecado. Hey. así de sencillo. Pues entonces venimos con excusas, con las excusas. ¿Cuáles son las excusas que ponemos normalmente? No sé qué hacen con eso, no sé qué tanto piden. Yo prefiero dárselo a los niños de la calle, yo lo voy a dar mejor en tal lugar. Y la Biblia me dice, mire qué tremendo, el apóstol Pablo lo dice claro, usted no tiene excusa. Porque desde la naturaleza las cosas invisibles de Dios se hacen claritas. ¿Y cuál es lo claro que nosotros tenemos? Que Él es el, de todos sus bienes, Él es ¿quién? El dueño. Y el dueño nos está indicando cómo usted tiene que hacer y darle a Él lo que le corresponde. Y si usted hace lo contrario a lo que dice su palabra, usted está. Y usted no tiene que darme cuenta a mí, ni a la tesorería. ¿Sabe a quién usted tiene que darle cuenta? Al Señor, perdóname y todo eso. Es al dueño. Por eso es que yo no me preocupo mucho por estar en esto de que hermano, no diezmo, que aquello, que lo otro, que aquello. No, porque usted tiene que, lo que yo me preocupo es por enseñarle a usted su responsabilidad con el dueño. Esa es su responsabilidad. Y con el dueño es que usted tiene que darle cuenta. Así de sencillo. Que usted tiene que ser un adorador con todo lo que Dios le da. Y eso incluyendo el tiempo. Porque si él fuese así, hermano, yo tuviera que estar en su casa para ver si usted está orando, si usted ayuna, eso es desgastante. No, el Señor puso pastores, maestros, evangelistas, todos estos profetas, es para perfeccionarlo a usted, pero nosotros le vamos indicando el camino. Esto está mal, esto es aquello, recordarle todo lo que el dueño quiere para usted, pero de ahí para adelante, usted con Dios va a dar cuenta. Así de sencillo. Usted y Dios va a dar cuenta. El Señor me va a pedir cuenta a nosotros. Nos va a pedir cuenta de si nosotros hacemos con negligencia la obra del Señor. Que no detenemos con impiedad, con injusticia la verdad de Dios. Así que así usted se moleste conmigo y yo tenga que decirle, usted deje el chisme, deje la hipocresía, ame a su hermano, deje el pecado,
Así usted se moleste conmigo, ese es mi trabajo. Pero después de ahí para allá, usted tiene que darle cuenta a Dios. ¿Estamos claros? Amén. Aunque parezca fastidioso, los matutinos, y esto, y aquello, tiene que ayunar, tiene que orar, y buscamos estrategias para forzarlos a entrar. Pero forzarlos a entrar ¿a qué? A la ley de Dios. Porque el Señor te ve a ti. Dice, el Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Si usted deja de orar, está en pecado. Así de sencillo. Mira algo tan sencillo como eso. Dejo de orar. ¿Usted cree que eso lo está diciendo? Y lo dijo el mismo Jesús. Eso no lo está diciendo los pastores, ni lo está diciendo cualquier otro, lo está diciendo Jesús. Los apóstoles consiguientes, como Pablo y cada una de las cartas, Pedro, lo que dicen es que perseveres en la oración, que no dejes de orar. Ellos lo que hacen es reforzar las enseñanzas de Jesús. Así que si yo le doy lugar a otras cosas, ay, es que no tuve el tiempo de hablar con Dios ni nada, estás mal. Estás mal con el dueño. Amén. Gloria a Dios. Cuando hacemos estas actividades de confraternizar, que aunque usted lo vea, ay, eso parece como que vanidad, eso que es una comida, que aquello, ay, no estoy de acuerdo, porque yo he conocido hermanos que así me han dicho, de eso compartir, que aquello y de lo otro, y se han quejado de esto. Estas actividades que nosotros realizamos, hermano, es para tratar de hacer que usted confraternice, de que nos tengamos compasión por otros, que compartamos, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta quién es Mayreli cuando le pisamos el callo, quién es que tanto ama a Romelia, que pudiendo ayudar a otro, no lo hace. ¿Qué tanto somos para dar en estas actividades, en estas cosas que pudiendo? Porque mire, hermano, entonces cada una de las actividades que usted ve que uno coloca, mi hermano, es para forzarlos a ustedes a entrar en la verdad. Si usted no puede, quédese calladito y ya. Porque para Dios, lo que lo está viendo usted, lo está viendo en pecado. Así de sencillo. Amén. Ok, continuamos. ¿Qué es el pecado? Continúa. En el blanco, infracción de la ley, es que hay algo establecido y usted la quebrantó. Si aquí dice, no tocar pintura fresca, mire, más de uno empiezas a ver si es verdad. Parece que cuando nos dice, y los psicólogos dicen que más bien digan al contrario, no le digan no, sino que lo disfracen de otra forma, porque cuando a la gente le dicen no, más quiere hacerlo. Usted no ve que trabajan en la calle, echan la carretera y hasta le ponen todas cosas para que la gente, pero igualito la gente le quiere poner el dedo, le quiere poner el pie, quiere pasar por ahí. No sé qué es la naturaleza pecaminosa del hombre. Bueno, la Biblia te dice, no hagas tal cosa. Entonces uno busca las excusas. Pero, ¿y por qué? Pero yo lo voy a intentar porque es lo que a mí me gusta. Pero es que eso es el pecado. Es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. No es lo que a ti te gusta, no es lo que a ti te agrada, no es lo que a ti te... ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que vio Eva? Que era agradable A los ojos. a los ojos. O sea que le gustaba, que era bueno, para ella le agradaba, pero era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Hacer todo lo opuesto a lo que le agrada a Dios. Ay, yo quiero agradar en todo a Dios. Bueno, obedece su ley, obedece su palabra. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Errar al blanco es lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que usted permanezca en santidad. Vemos que errar al blanco, ir fuera de la voluntad de Dios,
Juan, dice en la palabra, dice, hijito, si alguno hubiere pecado, o sea que existe la posibilidad de que usted enfrenta la ley, existe, pero no te quedes allí, aprovecha el abogado que tienes, aprovecha la oportunidad que te presenta el Evangelio, vuélvete a Dios, no te quedes allí, ahí siguiendo tocando y llenándote de pintura. Amén. Es hora ya de decir, porque no me avergüenzo de la decisión que tomé por el Evangelio. No me avergüenzo. Amén. Contigo. Pecado te aleja de Dios. Mire, hay un abismo entre Dios y el hombre. El pecado no te permite tener una comunicación y separado de Él comienzas a deteriorarte. Porque eres la fuente. Mientras que tú estés desconectado de esa fuente, el hombre se va deteriorando y va de continuo. Hoy porque chismeaste, mañana porque no hiciste esto, después te caen mal los hermanos, después te desagrada ir a la iglesia, después tengo que quedarme por esto y esta excusa, y así vas. Y te alejas de la voluntad de Dios y te alejas del verdadero norte que es Cristo. El pecado te separa de la presencia de Dios. No hay nada más hermoso, hermano, que uno pueda tener ese libre acceso, y eso se logró a través de Jesucristo. Ese acceso, que no tengas ese peso como la película o el libro del peregrino, esa pesada carga que tienes allí, que es el pecado. Y yo siempre comento de esta anécdota, que en una oportunidad yo venía con un poco de bolsos y de cuestiones, y siempre de para allí para acá, me dan la cola y yo todavía con todo el motete montado encima. Suelte eso, póngalo allí, pero es algo que uno no quiere soltar. Ya estás en Cristo, ya tomaste la decisión por Cristo, suelta esa carga de pecado que es muerte. Ya, y aunque mire, hermano, es duro a veces, pero si hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Si hay que dejar la hipocresía, vamos a dejar la hipocresía, vamos a dejar la mentira, vamos a hacer el esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Lea la Biblia, hable con Dios, Él te lo dice, hermano, y hay algo que está escrito. Por eso es que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso significa que hay algo en ti que te dice que es bueno y que es malo, y que está en nuestro, de modo que no tengamos excusa, ¿verdad, mi hermano Héctor? De modo que no tengamos excusa, que nos hagamos los locos es otra cosa. Pero también ahora, los que somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo sí nos revela. Amén. Así que tumbe toda esa mentira de Satanás, que no importa, porque eso es el que a ti te agrada, y yo el Señor no va a cambiar su palabra por ti. Porque si Él dijo, mire, hermano, si no es ahorita, va a ser más adelante. Yo, al principio, y entendiendo ahorita con la carta del apóstol Pablo a los romanos, y estudiando con mi esposo esto, mire, yo era una de las que decía y enseñaba de esa manera en cuanto a los casos individuales, en cuanto al divorcio. Y yo decía, bueno, pero es que la Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Y yo decía, esas palabras, yo decía, bueno, que sea Dios que juzgue, porque es lo que dice la Biblia. Amén. Pero ahora estudiando el libro de los romanos, miren, yo prefiero que me juzgue ahorita un pastor, que me discipline, que me diga, porque cuando se trata de que me va a juzgar Dios, eso quiere decir que no voy para el cielo. Aleluya. Eso significa el tribunal de Cristo, y ahí no hay solución, hermano Héctor. Entonces, esto más que un alivio, esto es una alerta. Más que un alivio de decir esas palabras, a yo decirle a un creyente, bueno, mira, de todas maneras estás en esa condición, te va a juzgar Dios. No es un alivio. Más bien es una advertencia de que si no te arrepientes, te vas para el infierno. Así de sencillo. Así que mejor
Pero al principio, No fue así. o sea, el dueño, desde la creación que nos está enseñando, no es así. Amén. ¿Qué le está diciendo? Porque estás en pecado. Por el pecado, Moisés se le permitió que diera carta de divorcio. ¿Qué le parece? Quiere decir que la persona que se le permite que haga estas cosas y el Señor lo respeta, ¿qué quiere decir? Que está en. ¿Por qué lo dice tan bajito? Cuando una persona no quiere recibir a Cristo en su corazón y no quiere aceptar porque tiene un corazón, Él es la verdad y la vida. Él es el camino. Nadie va a ir al Padre si no es por Él. Y Él es la palabra. Y si Él está diciendo que una actitud así es porque tienes un corazón endurecido, quiere decir que estás. ¿Vamos al cielo? La destitución del hombre de la gloria de Dios, de todas esas bendiciones, de estar en la presencia del Señor, lo que estamos hablando. El pecado es un cáncer que corcome, que destruye, y no solo a ti, sino a todo lo que están a tu alrededor. Amén. Afecta. Aquellos que han tenido un familiar con cáncer saben que esto no solamente lo padece la persona que tiene el cáncer, sino que se ven afectados todos los que están a su alrededor. Amén. Así sucede con el pecado. Amén. Y si no, vamos a preguntarle a Adán y Eva. Y hoy por hoy nosotros estamos llevando las consecuencias de su desobediencia. El pecado te destruye el cuerpo, el alma y el espíritu. El pecado es la infracción de la ley. El pecado ensucia el alma. Tan es así que cuando la persona, hermano, insiste en seguir viviendo en esa condición fuera de la voluntad de Dios, mi hermano, usted ve hasta su rostro entenebrecido. No ve la verdad, no ve, está ciego. Y continúa en una necedad. De igual, conociendo, se toma el veneno, como lo acaba de decir. El que está enfermo sigue tomando el veneno. En cuanto al pecado, el pecado ensucia el alma, el pecado te hace morir espiritualmente y te lleva a una condenación, porque la paga del pecado es muerte. El pecado se peca es contra Dios, y eso lo dije hace un momento. No, yo no voy a hacer tal cosa porque el pastor si me ve. No, esto no es por el pastor. Eso se trata de una relación tú y Dios. Porque tú pecas es contra la santidad de Dios. Yo también tengo que tener mi propia pelea contra los deseos de la carne. Y a la vez enseñarle a usted a tener esa pelea y enseñarle a través de la palabra para que usted lo logre. Porque en realidad estamos ofendiendo en la santidad de Dios. Y el Señor te tiene que castigar. Y como Él no quiere, Él se castigó por ti. Así que no desprecies una salvación tan grande. Y diga como el apóstol Pablo, no me avergüenzo de la decisión que tomé. Así que hoy mi hermano, tome una decisión. Tome una decisión. Vamos a hablar un poquito, creo que ¿dónde está Elisa? Empezamos un poquito tarde en el día de hoy. El impío. Vamos a hablar del impío. Alguien que lea rapidito. Ya eso lo hemos leído. El impío está perdido porque ha rechazado la revelación. O sea, la forma de cómo Dios
de la gloria de Dios. Hay que estar atentos a esto, hermano. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Aquí no hay que peca más que yo, que tú pecas más que el Señor nos ve a todos. Aquí no hay excepción de personas, lo dice Pablo también en Romanos. No sé si en el capítulo 2 o en el capítulo 3, él hace mención de esta expresión. Aquí no es que uno pecó un pecado colorado, un pecado blanquito, un pecado gris. No, Señor. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué debemos hacer? Un corazón arrepentido. Aquí yo estoy en esta condición porque mi mamá no me para a orar. ¿Verdad, ella? Yo estoy en esta condición porque mi mamá pelea mucho. ¿Verdad, mi Mari? Que no la veo, ¿se fue? Yo estoy en esa condición porque la hermana María no me saluda. Yo no voy a la iglesia porque la hermana Patricia cuando viene me mira feo. No. ¿O sí? Un corazón arrepentido. Amén. Le damos gracias al Señor. Vemos este video rapidito de 3 minutos. Sí. ¿Quién crees que es más pecador? ¿Un bebé de un mes o un hombre de 50 años? Si pensamos cuantitativamente, centrándonos en las acciones, sin duda apuntará al individuo mayor. Sin embargo, si pensamos cualitativamente, enfocándonos en la naturaleza que cargamos desde el nacimiento, entonces concluiremos que ambos se encuentran en la misma situación. ¿Cómo piensas? ¿Quién está más muerto? ¿Alguien que murió hace un mes o alguien que lleva 50 años muerto? La respuesta es que no importa. Ambos están muertos de la misma manera. Transportándonos a la vida espiritual, todos nacemos condenados a muerte, porque desde el primer día de vida ya llevamos dentro la naturaleza pecaminosa. Esta es la verdad fundamental expresada por Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. En los versículos 10, 12 y 23 leemos: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos somos pecadores. La razón de esto es que ya nacemos pecadores. Entonces nuestro problema no son nuestras acciones, sino nuestra naturaleza. Imagina un árbol de naranjas. Es un naranjo, no porque dé naranjas, pero da naranjas porque es un naranjo. Si un naranjo no da naranjas, sigue siendo un naranjo. Nosotros, también pecadores, nuestras acciones pecaminosas son solo el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. Si un pecador pasa un mes sin cometer acciones pecaminosas, sigue siendo un pecador, porque su problema no es lo que hace, sino lo que es. Y cuando hablamos de naturaleza, solo nuestro Creador puede transformarla. Por eso, Pablo dice en los versículos 24 y 28: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Dado que nuestro problema está en nuestra naturaleza, entonces no sirve de nada hacer buenas obras para justificarnos a nosotros mismos. No sirve de nada porque no resuelve nuestro dilema. La solución está en la gracia de Dios. Él decidió morir por nuestros pecados para pagar el precio de nuestra redención. Cuando somos justificados por su gracia, comenzamos a obedecer, no para obtener la salvación, sino para dar gracias por la salvación que se nos ofrece gratuitamente.
gozo, paz, benignidad. paciencia, benignidad, bondad. Cuando se empiezan a reflejar eso, contra eso no hay ley. Amén. Nueve frutos. Entonces quiere decir que hay un corazón arrepentido. Porque aunque peque y el pastor enseña, sale de aquí, Señor, ¿verdad? Eso que dijo el pastor, yo estoy haciendo esto. Tengo que arreglar mi vida. Y sale allí con un corazón arrepentido. No sale después de ahí. Lo que hizo fue tirarme punto a todo el servicio. Lo que hizo todo eso era conmigo. Es que con ustedes, o usted cree que nosotros vamos a preparar una predicación y el Señor nos la da para quién, para los hermanos que necesitan más. No, es para usted. Y si hay pecado, si a través de la enseñanza usted se ve reflejado, ¿qué tiene que hacer? Así mismo, cambiar de actitud y decir como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo de la decisión que tomé por el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvarme. No voy a salir de aquí peleando con algo que le van a causar, porque ya saben que no, es que como usted es. Si aquí están diciendo que son tacaños y que